Buenos días, hermanos, hermanas de Jezreel y quienes pudieran estar viendo este video en esta mañana. Bienvenidos a esta clase. Seguimos con las clases de escuela dominical por este medio, entre tanto que no tengamos otra instrucción. Les invito a orar para iniciar en esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos por la vida que nos concedes, por la oportunidad de estudiar tu palabra en esta mañana, Señor. Te alabamos por todas tus bendiciones, glorificamos tu nombre, por tu gracia y poder sobre nuestra vida, Señor, por la misericordia que derramas sobre nosotros, Padre Santo. Pedimos que esta gracia, que esta misericordia la hagas extensiva, Señor, a todos aquellos que en esta mañana necesitan tu auxilio, especialmente por causas de salud, Señor. A todos aquellos que están en una cama, en un hospital, Señor, que les bendiga, Señor, que les fortalezcas, que les sanes. A todos tus hijos, a tus siervos, Padre Santo, a aquellos familiares nuestros que también pudieran estar en alguna necesidad, Señor. Amigos y aún personas que no conocemos, pero que se encuentran luchando con el virus que nos tiene en confinamiento, Señor. Bendícelos, fortalécelos, sánalos, Señor. Y todos aquellos que han sufrido alguna pérdida, Padre, también que tú seas su fortaleza y su consuelo. Y Señor, a todos aquellos que tienen necesidad de sustento material, Señor, que tú proveas en sus hogares, que tú proveas de trabajo, Señor, que tú les bendigas, Señor, dándoles de tu sostenimiento, Señor, tanto físico como espiritual. También, Dios, te pedimos en esta mañana que tu palabra pueda ser ampliamente proclamada y que muchos corazones sean tocados por tu espíritu para que puedan llegar a ser seguidores tuyos, bendito Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos estudiando en esta mañana la unidad que habla de personas que sirvieron de apoyo. Y hoy nos corresponde ver un personaje que se identifica, que se caracteriza por ser leal y paciente. Y este personaje lleva el nombre de Caleb. Y yo les pregunto en esta hora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten cuando los comparan con un animal? O cuando les dicen con el nombre de uno de ellos. ¿Se sienten cómodos? ¿Les molesta? ¿Se irritan cuando los identifican como con el nombre de algún animal? Tenemos algunas personas, algunos personajes conocidos en diferentes medios, especialmente en el medio de los deportes, de los espectáculos, que se identifican con el nombre de uno de ellos, de un animal. Seguramente les es conocido el nombre del Piojo Herrera. En la televisión también suena mucho el nombre de un personaje que le llaman el burro, Van Rankin. En el cine, en las películas de comedia de hace años, había un personaje que se llamaba el Caballo Rojas. Y en las más altas esferas del cine internacional, un personaje mexicano también que ha sido reconocido, se identifica con el nombre o el apodo del Chivo, el Chivo Lubeski. Seguramente que nos hemos también expresado con algunas frases que dicen de algunas personas, por ejemplo, que comen muy poquito y decimos comen como un pajarito. O tal vez algún muchacho que hemos visto que corre muy veloz, decimos aquel chavo corre como una gacela. O también de alguna persona que hemos visto que trabaja muy duro, decimos ese señor trabaja como un burro. En fin, esas frases no son desconocidas para nosotros. En el caso del personaje que hoy nos ocupa, veremos que su nombre significa perro. Y contrario a lo que pudiera parecer que molestara su nombre o el significado de su nombre, en el caso de él era una clara evidencia de su personalidad.
A quienes les gusta tener mascotas, especialmente perritos, se dice que el mayor aporte que les brindan esos animalitos a quienes lo poseen es que son muy fieles y de esa forma los identifican. En el caso de Caleb, hizo honor a su nombre porque se caracterizó por la fidelidad que le demostró a Dios hasta el final. Dios le da instrucciones a Moisés para que enviara un grupo a que fueran a inspeccionar, a que fueran a reconocer la tierra de Canaán antes de entrar y tomarla en posesión. Caleb iba en ese grupo exploratorio. Pero en el caso de Caleb, hubo de esperar 45 años desde el día que los espías rindieron el informe a Moisés hasta que se llegara el tiempo de entrar a poseer la tierra prometida. Y en todos esos años, su ánimo nunca decayó. En Caleb encontramos la relación entre dos virtudes: la lealtad y la fe, y por otra parte, la lealtad y la valentía. Así se ve cuando Caleb habla con seguridad y confianza allá en Josué 14, versos 11 y 12, cuando dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Soy tan vigoroso para salir a la batalla ahora como lo era antes. Ahora dame esta región montañosa que el Señor me prometió ese día. Tú mismo escuchaste que los anaquitas estaban ahí y que sus ciudades eran grandes y fortificadas, pero que el Señor, ayudándome, los expulsaré tal como Él dijo. Caleb se mantuvo fiel, leal durante 45 años y se mostró valiente a la hora de enfrentar dificultades. El punto número 1 de nuestra lección se llama Caleb, un hombre leal. Vamos a leer en Números el capítulo 13, los versos 30 al 33. Dice Números 13, 30 al 33. Léanlo ahí en sus Biblias, en sus hogares. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Moisés había aprendido a depender de Dios sin descuidar de las circunstancias. Por ello, en los versículos previos a los que acabamos de leer, les invito a que lean el capítulo completo desde el inicio, porque ahí se narra cómo antes de entrar a la tierra prometida, Moisés envía en misión exploradora a un grupo de espías. Tal vez Moisés esperaba que a su regreso el entusiasmo fuera tal que el pueblo se contagiara y se animara ante la tarea que tenían por delante. Pero no contaba con la crisis que se le presentaría ante las posiciones encontradas de los que fueron.
Por una parte, el informe de Caleb es claro y sencillo. Un informe pleno de confianza en Dios, en sus promesas y en las capacidades que el pueblo tenía. Mientras que los otros dan un reporte pesimista, confuso, lleno de desconfianza, en donde dudaron del poder de Dios. Mientras que Caleb se pone del lado de Moisés. Es en los momentos críticos, en los momentos de crisis, cuando se demuestra la lealtad a Dios. La confianza que tenemos en Él se muestra precisamente en el tiempo de la crisis. Y es en ese momento crítico cuando con una multitud enardecida, en plena rebelión, se levanta Caleb y los hace callar. Así lo dice el verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Se imaginan el valor y la energía para hacerlo? En nuestros días el mundo está convulsionado y las noticias cada día nos dan muestra de cómo grupos se levantan en rebeldía. Y ante esa rebelión que vemos en las calles, podemos imaginar la experiencia de Caleb. La conducta de Caleb tenía base en que confiaba en el poder de Dios y en su presencia, en sus promesas. Y por eso les dice, subamos, nosotros podemos más que ellos. Tenía muy claro lo que Dios ya había hecho antes con el pueblo, cuando los egipcios habían sido aniquilados por el poder de Dios y no por la fuerza del pueblo. Mientras que por otro lado, los compañeros de Caleb, aprovecharon el llamado que Caleb hizo a la multitud para intervenir. Cuando el pueblo ya estaba dispuesto a escuchar, estos quisieron sembrar desconcierto y desaliento. Fueron oportunistas. Los mismos que habían dado testimonio de las cosas que Dios hacía al decir que los frutos de la tierra que habían visto eran de gran tamaño, ahora decían que la tierra se tragaba a los hombres. Siempre hay personas que usan el lenguaje en función del dominio que quieren hacer de los demás, conforme se les acomode. Por otra parte, también se ve complejo de inferioridad en estas personas cuando dicen, vimos gigantes, parecíamos langostas, y ellos así nos veían también. La pregunta aquí es, ¿por qué Caleb confió y los demás desconfiaron? Muy sencillo. Caleb tenía muy en claro en dónde estaba depositada su fe, en dónde estaba depositada su confianza. No dudó en las promesas de Dios ni en su poder. El punto número 2, vemos a Caleb como un hombre diferente. Vamos a leer ahora en Números, el capítulo 14, verso 24. Lo voy a leer en una versión diferente. Dice Caleb, Números 24. Pero mi siervo Caleb es diferente. Me ha obedecido en todo. Lo haré entrar en la tierra que fue a ver, y sus descendientes poseerán una buena parte de ella. Pero mi siervo Caleb. La diferencia entre Caleb y sus compañeros de misión
era clara. Caleb era siervo de Dios. Su vida estaba sometida a Dios. Todo en Caleb giraba alrededor de Dios. Su vida estaba regida por la voluntad de Dios. Y eso tiene consecuencias. La fe que se pone en práctica en todas las áreas de la vida tiene recompensas. Por otro lado, también la rebeldía mostrada por aquel pueblo no sería pasada por alto. Y aunque Moisés suplicó el perdón de Dios para ellos e indujo que Dios les perdonara, aquí tenemos una lección importante, algo que tenemos que entender. El perdón no implica liberación de consecuencias. En el caso de esta generación, no verían la tierra prometida como consecuencia de su rebeldía. La intercesión de Moisés logró que Dios perdonara la rebeldía del pueblo, mas no que se librara de la consecuencia. No verían la tierra que se les había prometido. Pero el verso que leímos dice, pero mi siervo Caleb, ahí hay una diferencia. El que creyó, el que estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de su Señor, el que fue diferente, el que tuvo un espíritu diferente, el que fue dócil en contraposición con los espíritus rebeldes de sus compañeros. Este que estaba dando muestras de ser un verdadero seguidor, este verá la promesa cumplida a su debido tiempo. Cuando un creyente está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, está demostrando su fe y el deseo de cumplir con los propósitos de Él. Ya lo dijo Cristo, el Señor Jesús, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 19 y 20, cuando dice el Señor Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y de inmediato, dice el Evangelio de Mateo, de inmediato, dejando sus redes, le siguieron. No cuestionando, no estableciendo ningún requisito. De inmediato le siguieron. El verdadero siervo decide dejar su vida al cuidado del que lo llama. Y en todo problema o necesidad no será defraudado. Ese espíritu diferente en Caleb es el espíritu que Dios da a todo aquel que decide abandonarse a la voluntad del Señor. El que decide seguir al Señor con todo muestra un espíritu diferente. La base del valor y lealtad están aquí, en ser diferentes, en tener un espíritu diferente. Mientras que sus compañeros se dejaban guiar por sus pasiones, se dejaban dominar por su egoísmo, eran voluntariosos, pero su voluntad era débil e indecisa. Mientras que ellos eran así, en Caleb se mostraba un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente lo llevó a recibir una herencia perpetua para sus hijos. En el punto número 3 vemos a Caleb, un hombre paciente y bendecido. Y vamos a leer ahora en Josué capítulo 14, versos del 8
al 12. Josué 14, versos del 8 al 12, dice de la siguiente manera. Pero los hermanos que fueron con nosotros atemorizaron al pueblo y lo desalentaron para que no entrara en la tierra prometida. Pero por cuanto yo había seguido las órdenes Jehová mi Dios, Moisés me dijo, el sector de la tierra de Canaán en la que estuviste te pertenecerá a ti y a todos tus descendientes para siempre. Como podrás ver, Jehová me ha mantenido con vida y salud durante estos 45 años desde que comenzamos a vagar por el desierto. Y ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte ahora como cuando Moisés nos envió en aquel viaje de exploración y aún puedo viajar y pelear como solía hacerlo en aquella época. Por lo tanto, te pido que me des la región montañosa que Jehová me prometió. Recordarás que cuando exploramos la tierra, vimos que los anaseos vivían ahí en ciudades con murallas muy grandes. Pero si Jehová está conmigo, yo los echaré de ahí. Caleb demostró lealtad a Dios y a su siervo Moisés. Y luego de 45 años hubo de demostrar paciencia para esperar sin dudar el cumplimiento de que la promesa se haría realidad. La paciencia es característica de un hombre sincero. Cuando Caleb trajo el informe a Moisés, habló con el corazón en la mano, sinceramente. Y eso engendra paciencia. Por el otro lado, la hipocresía es impaciente, es desconfiada. Y es de alguna manera lo que mostraron los compañeros de Caleb. Sin embargo, después de 45 años, más 40 que ya tenía, 85 años, Caleb no reclama una herencia fácil. Fue paciente durante toda su vida. Caleb no reclama una herencia sin complicaciones, aunque se la merecía. Caleb recuerda en el pasaje que leímos cómo los compañeros que iban con él lograron contagiar el desaliento. Los que iban conmigo, los que fueron conmigo, desfallecieron al corazón del pueblo, hicieron desfallecer al pueblo. Otra versión dice, descorazonaron al pueblo. Cuando la información que se presenta es falsa o es inclinada con alguna ideología, logra su efecto, hace mella en el corazón del que lo oye. Pero en el caso de Caleb, siguió al Señor en medio de la prueba, siguió creyendo durante toda su vida y recibe el juramento de Moisés de que sí recibiría la heredad. Y ahora Caleb la reclama y le hace ver a Josué que mantenerse con vida es parte de la promesa. A sus 85 años, Dios le bendice. Dios le alargó sus días para ver la bendición. Y dice, aún estoy fuerte. Isaías confirmaría ese valor de esas palabras de Caleb cuando dice en Isaías 40:31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y aunque Caleb se había ganado con creces una heredad pacífica, está dispuesto a seguir luchando. Aún estoy fuerte para la guerra, dice. Caleb está reclamando su derecho
a conquistar lo que le pertenece. Josué bendijo a Caleb y le entregó el monte de Hebrón para la conquista. Y ahí estaban los anaquitas, esforzados y guerreros. Y después de 45 años, Caleb emprende una nueva batalla para conquistarlos. Lo impulsa su inquebrantable confianza en Dios. Lo impulsa su espíritu diferente. Lealtad a toda prueba es la identidad del Hijo de Dios. Un espíritu diferente es el que mueve a todo aquel que se somete a su Dios. Una paciencia inamovible es la fuerza para esperar el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado. Lealtad a toda prueba, espíritu diferente y paciencia inamovible. 3 características de Caleb que en esta mañana nos invita a considerar de qué manera nos identificamos con él. En esta mañana yo les pregunto, ¿en qué te pareces a Caleb? ¿Tienes a un siervo de Dios cerca de tu vida a quien le apoyas con lealtad? ¿O acaso eres de aquellos que le ponen traspiés? ¿Sirves en tu congregación de tal manera que eres apoyo leal al siervo que Dios ha puesto como cabeza en esa congregación? ¿Tienes un espíritu diferente al de las personas que te rodean? ¿O es muy fácil que de alguna forma influyan sobre tu vida? ¿Con paciencia estás esperando el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida? Reflexiona en esta mañana, reflexiona con esta palabra que hemos estudiado, que esta palabra nos motive, que esta palabra nos dirija. Seguramente una promesa con la que todos nos identificamos es aquella que dice que una vez que hemos creído, toda nuestra casa, toda nuestra familia vendrá al conocimiento de Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Seguramente es una promesa que conocemos, es una promesa en la que confiamos. Y es una promesa en la que estamos esperando. Pero es una promesa que nos ayuda también a dar testimonio de lealtad para aquellos familiares nuestros que vean que somos leales a Dios, que somos fieles a Dios y que no hay nada que nos mueva, que no hay ninguna crisis que nos derrumbe y que esa lealtad pueda servir para que ellos quieran conocerle. Seguramente también si tenemos un espíritu diferente, que no somos como los demás, es algo en lo que nuestra familia puede ver, puede apoyarse para que en un momento dado su corazón quiera inclinarse a buscarle. ¿Qué tanto nos parecemos a Caleb? ¿Apoyamos a un siervo con lealtad? ¿Tenemos un espíritu diferente delante de todos los demás? ¿Esperamos paciente y confiadamente que lleguen las promesas que Dios ha dejado sobre nuestra vida? ¿Cuál es tu palabra para esta hora? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu respuesta
a la invitación que este personaje a través de su vida nos hace. Que Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.